Los bioplásticos son materiales similares a los plásticos derivados del petróleo, pero con una característica muy particular de completa o una biodegradabilidad bastante grande. Es decir, materiales que una vez pasa su tiempo útil, pues pueden ser biodegradados en el medio ambiente. Los bioplásticos tienen sentido en un modelo económico de la bioeconomía. La bioeconomía lo que se basa es en intentar utilizar en la medida de lo posible recursos biológicos que sean renovables como la leña, la seda, es decir, sería un poco volver a como hacían algunos de nuestros antepasados. En nuestro grupo, que es el grupo de materiales agroalimentarios sostenibles, trabajamos con bioplásticos principalmente para la envasada de alimentos. Y sí que es cierto que esto está ahora un poco de moda porque pasa el tiempo, se están intentando hacer grandes esfuerzos, hay legislaciones que promueven la eliminación de los combustibles fósiles para preparar plásticos en general y sobre todo para envasado de alimentos. Y sí que hay mucha investigación en marcha en bioplásticos biobasados para envases de alimentos. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de unos 367 millones de toneladas anuales de plástico, de las cuales en torno al 40% es para el envasado y a su vez mayormente para envasado de alimentos. Esto tiene un papel muy importante a nivel de la economía circular que se habla ahora tanto, porque al final estamos utilizando un residuo que no se va a utilizar absolutamente para nada, lo estamos incorporando en un nuevo material, en este caso un bioplástico, y no solamente está sirviendo para constituir el material, sino que estamos viendo que le está dando propiedades muy interesantes a nivel microbiológico, a nivel químico, etcétera. Entonces, como que eso se cierra un poco el círculo de utilizar los materiales. Pues aquí tenemos dos ejemplos de bioeconomía circular. Son dos residuos muy diferentes. En este caso son residuos de crustáceos, como las gambas, y en este caso son residuos de guacamole. Son ambos residuos, no estamos compitiendo con comida real, porque en torno a 47 gramos por cada 100 gramos de productos frescos de gambas se desechan. Y es una buena cantidad, es un buen material de partida, es un material de hecho excelente, pero es un material difícil de convertir. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento que nos permite pues, obtener bioplásticos completamente transparentes y completamente biodegradables en agua de mar. Por otra parte, el aguacate pues, se cultiva bastante en la zona de Andalucía, principalmente en la zona de la Sarquía malagueña, y esto ha dado lugar a que haya una industria relacionada con el aguacate y con el guacamole. Cuando se produce guacamole, se aplasta el aguacate y se generan muchos residuos, principalmente el hueso entero, también piel y algo de pulpa. Estamos hablando en torno al 25 al 30% del fruto que no se utiliza. Y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un bioplástico basado en papel con extractos de ese guacamole que lo hacen pues, bastante resistente a bacterias, una biodegradabilidad bastante más alta y con buenas características para el conservado de alimentos. Sí, ese es el hongo que tenemos en las fresas, en las uvas y sobre todo también en el tomate. Pues nosotros hemos realizado un ensayo en el que hemos visto la resistencia del bioplástico de quitina, que está basado en los crustáceos, y hemos realizado una solución de esporas del género Botrytis cinerea. Esto es un hongo necrótrofo que lo que quiere decir es que básicamente se alimenta de tejido vegetal muerto, ¿vale?, causado por la infección de los cultivos dañinos, por ejemplo la fresa, las uvas y el tomate generalmente. Esto es un gran problema para los agricultores porque es que en el momento que haya infección por Botrytis la cosecha se echa a perder. He realizado una suspensión de esporas a una determinada concentración, he inoculado sobre un disco de bioplástico y se ha incubado durante varios días. Y el resultado final ha sido una resistencia total del hongo frente al bioplástico de quitina. No son capaces de crecer sobre el plástico.
Nuestra participación ha consistido con el bioplástico generado con residuos del aguacate. Hemos querido comprobar la permeabilidad que tiene hacia las bacterias, es decir, si son capaces de atravesar este material, y también hemos querido comprobar las propiedades antimicrobianas que pudiera tener este material sobre las bacterias. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger placas con medio de cultivo sólido y hemos puesto un disco de este bioplástico y hemos puesto encima, hemos inoculado una suspensión de bacterias. Lo hemos dejado incubar a la temperatura correspondiente durante 24 horas y pasado ese tiempo comprobábamos si había crecimiento debajo de este plástico, si habían penetrado las bacterias. Tuvimos un muy buen resultado porque no eran capaces de atravesar este material, así que por ese lado fue un resultado muy bueno. Y luego, para ver si las bacterias eran capaces de adherirse a este plástico, si tenía esa propiedad de retentividad, lo que hacíamos era, sobre estas mismas placas de medio sólido, inoculamos las bacterias en lo que se llama un césped, es decir, en toda la superficie, y sobre eso poníamos el film, lo dejábamos incubando de nuevo y luego lo retirábamos, comprobando, haciendo recuentos bacterianos de lo que se había quedado en la placa y lo que se había quedado en el plástico. De este experimento lo que concluimos fue que este plástico además también retiene las bacterias, se quedan adheridas al plástico, por lo que también tiene otras implicaciones a nivel de si hay algún tipo de contaminación. El plástico, a priori en muy pequeña escala que lo hemos estado probando, pero tiene esa capacidad de retención de las bacterias. Bueno, Mariana, es muy completo, pero siempre se acaba viendo que los propios principios activos que tienen las materias naturales tienen mucha actividad, queda muchísimo por investigar. En este caso hemos visto como eso, un plástico que normalmente se busca que sea inerte, se busca que tenga a lo mejor esa propiedad antimicrobiana, eso conlleva añadir químicos que luego no son beneficiosos para, pues no lo hacen apto para envasar alimentos de consumo humano, etcétera. Aquí estamos viendo como principios activos que hay en la propia naturaleza, que están disponibles, son inocuos para nosotros, se pueden utilizar para este tipo de fines. Entonces le da esa ventaja, le da ese plus al material que no puede tener, por ejemplo, un plástico sintetizado químicamente de forma convencional. Creo que es inevitable que haya que ir cambiando, pero tiene que ir todo acorde. Se necesita mucha investigación, pero también se necesita esfuerzo ciudadano, se necesita legislación. Todo apunta a que tenemos que ir sustituyendo parte de los derivados del petróleo. Nos quedamos sin petróleo y además la contaminación, el aumento de temperatura, el cambio climático, etcétera. Pero queda mucho por hacer, porque la industria tiene una maquinaria que procesa por calor y estos materiales normalmente derivados de recursos biológicos no se pueden tratar de la misma manera. Entonces se están haciendo muchos esfuerzos y ya empiezan a haber materiales en el mercado, pero se necesita que se produzcan a mayor escala para que así el precio sea más competitivo y realmente puedan ser sustitutos reales y al 100% de los plásticos derivados del petróleo.